Hay familias que parecen perfectas desde afuera, familias que sonríen en las portadas de las revistas, que publican fotos de sus reuniones en las redes sociales, que hablan de amor y de fe en cada entrevista. Y uno los mira y piensa, qué afortunados, qué bendecidos, qué distinta es su vida a la nuestra. Pero hay algo que nadie te cuenta sobre esas familias que parecen perfectas. Y es que detrás de cada sonrisa que ves en público, hubo una conversación que nunca se grabó. Hubo una noche que nadie fotografió. Hubo un dolor que se guardó con llave en algún cajón que jamás se abrió frente a las cámaras. Ricardo Montaner construyó durante décadas la imagen de una familia unida, devota, inquebrantable. Y en gran medida, esa imagen era real, pero también era incompleta, porque lo que su familia ocultó durante años no era un escándalo de telenovela ni una traición de película. Era algo mucho más profundo, algo que duele de una manera distinta, algo que cuando finalmente salió a la luz, no lo hizo en una entrevista ni en un comunicado de prensa. Salió a la luz de la peor manera posible. Y hoy vamos a hablar de eso. Antes de continuar, necesito que sepas algo importante. Todo lo que vas a escuchar en este video está basado en declaraciones públicas, en entrevistas que existen, en rumores que llevan años circulando en los medios de entretenimiento y en interpretaciones que mucha gente ha hecho de los silencios y las contradicciones que rodean la historia de esta familia. No estamos afirmando nada como verdad absoluta. Estamos contando una historia, la historia de un hombre que lo tuvo todo, que construyó un imperio con su voz y su apellido, y que aún así, en los momentos más oscuros, no pudo proteger a las personas que más amaba de la manera en que él hubiera querido. Eso es lo que hace tan humana esta historia, y eso es lo que la hace tan difícil de contar. Ricardo Montaner nació el 8 de septiembre de 1957 en Valentín Alsina, Argentina, un barrio obrero de Buenos Aires, donde los sueños no tenían nombre de estrella, donde la gente trabajaba con las manos y los hijos heredaban el mismo destino de sus padres. Pero Ricardo era distinto. Ricardo tenía algo en la garganta que no cabía en ese barrio, algo que buscaba más espacio, más aire, más mundo. Desde muy joven supo que la música era su camino, aunque ese camino al principio no fue ni recto ni fácil. Hubo años de anonimato, años de tocar en lugares pequeños donde nadie lo conocía. Años de creer en algo que todavía no tenía forma. Y entonces llegó Venezuela, y Venezuela lo cambió todo. Cuando Ricardo Montaner llegó a Venezuela en los años 80, no llegó como una estrella, llegó como alguien que buscaba una oportunidad. Y la encontró. El país lo recibió con una generosidad que él nunca olvidó. Las radios comenzaron a sonar con su voz. Los festivales comenzaron a pronunciar su nombre. Y poco a poco, ese hombre que venía de un barrio obrero de Argentina se fue convirtiendo en algo que ninguno de los dos hubiera imaginado. Se fue convirtiendo en un ícono, en una voz que representaba el romanticismo latinoamericano de una manera que muy pocos artistas habían logrado antes que él.
Canciones como Bésame, como La Gloria de Dios, como Tan Enamorados, no eran solo éxitos radiales. Eran la banda sonora de momentos que la gente guardaba en la memoria para siempre. El beso de una primera vez, la despedida de alguien que se va, la reconciliación después de una pelea que parecía no tener solución. Ricardo Montaner se metió en la vida de millones de personas de una manera en que muy pocos artistas logran hacerlo, y eso creó algo muy poderoso y también algo muy peligroso. Porque cuando eres esa clase de artista, cuando la gente siente que te conoce, cuando la gente siente que tu música habla de su propia vida, también siente que tiene derecho a saber todo lo demás, todo lo que pasa detrás de la música, todo lo que pasa detrás de la sonrisa. Y eso, para una familia que siempre quiso proteger su intimidad, fue el inicio de una tensión que nunca terminó del todo. Pero aquí viene algo que quiero que escuches con atención, porque es el primer punto que muchos pasaron por alto en su momento, y que con el tiempo adquirió un significado muy distinto. Ricardo Montaner se casó 2 veces. Su primer matrimonio fue con Patricia Alten, con quien tuvo a sus primeros 3 hijos, Héctor, Alejandro y Ricardo Jr. Ese matrimonio terminó, y cuando terminó, no terminó de manera silenciosa. Terminó con el tipo de dolor que dejan los finales que nadie eligió del todo. Los detalles exactos de esa separación nunca fueron completamente públicos. Ricardo Montaner nunca fue un hombre que ventilara sus problemas personales en los medios, pero los rumores existieron. Y los rumores decían que esa separación fue más complicada de lo que parecía desde afuera, que hubo cosas que se dijeron, cosas que se callaron, cosas que los hijos de ese primer matrimonio cargaron de maneras distintas durante muchos años. Y aquí es donde la historia empieza a tener capas, porque Ricardo Montaner luego conoció a Marlene Rodríguez, y con Marlene construyó lo que el mundo conoce hoy como la familia Montaner. Una familia que se convirtió en marca, en contenido, en ejemplo. Pero una familia que también tenía dentro de sí misma heridas que no siempre fueron visibles para los que miraban desde afuera. Marlene Rodríguez no es solo la esposa de Ricardo Montaner. Es, en muchos sentidos, la arquitecta de lo que esa familia representa hoy. Una mujer fuerte, inteligente, con una presencia que no necesita imponerse porque simplemente está. Juntos, tuvieron a Eva Luna, a Mau y a Ricky, y junto a los hijos del primer matrimonio de Ricardo, conformaron una familia numerosa, ruidosa, llena de talentos y de personalidades fuertes, pero también una familia en la que convivían realidades muy distintas. Los hijos de la primera relación y los hijos de la segunda, el pasado y el presente, lo que se dijo y lo que nunca se dijo. Y esa convivencia, aunque en muchas ocasiones fue genuinamente amorosa, también generó tensiones que con el tiempo se fueron haciendo más difíciles de ignorar. Y entonces llegó el momento que nadie esperaba y que lo cambió todo de golpe. Hay un año en la historia de Ricardo Montaner que marca un antes y un después.
No es el año de su mayor éxito. No es el año de su premio más importante. Es el año en que la vida le presentó una factura que ningún éxito profesional podía pagar. Fue el año en que la salud comenzó a convertirse en el tema central de su historia. Ricardo Montaner ha hablado públicamente sobre sus problemas de salud en varias ocasiones. Ha hablado sobre procedimientos médicos, sobre momentos de vulnerabilidad, sobre la fragilidad que siente un hombre cuando su cuerpo le recuerda que no es invencible. Y cada vez que lo ha hecho con una dignidad y una honestidad que generó admiración en muchas personas. Pero lo que no siempre se dijo con claridad fue el impacto que esos momentos tuvieron en su familia. El miedo que se instaló en esa casa. La manera en que cada uno de sus hijos procesó la posibilidad de perderlo. Porque cuando un padre, que es también una figura pública, enfrenta una crisis de salud, el dolor es doble. Es el dolor de un hijo por su padre. Y es también el peso de saber que ese dolor va a ser observado, comentado y juzgado por millones de personas que sienten que tienen derecho a opinar. Y aquí es donde aparece algo que circuló durante mucho tiempo en los medios y que nunca fue confirmado ni desmentido de manera contundente. Se rumoreaba que durante uno de los períodos más difíciles de salud de Ricardo Montaner, hubo tensiones dentro de la familia que no eran visibles desde afuera. Tensiones relacionadas con decisiones médicas, con la manera en que se manejó la información, con quién, sabía, qué y cuándo. Hay quienes dicen que algunos miembros de la familia se enteraron de ciertos diagnósticos más tarde de lo que hubieran querido. Hay quienes dicen que hubo conversaciones que debieron ocurrir antes y que no ocurrieron. Y hay quienes dicen que esa situación generó un distanciamiento que, aunque nunca fue declarado públicamente, se hizo perceptible para quienes los conocían de cerca. Ahora bien, es importante ser honesto. Estos son rumores. Son versiones que circularon. Son interpretaciones de silencios y de ausencias que quizás tengan explicaciones completamente distintas. Pero son rumores que existieron y que siguieron existiendo durante años. Y eso, en sí mismo, dice algo, porque los rumores no nacen de la nada, y los que rodean a una familia tan pública como los Montaner tampoco. Mao y Ricky, los hijos menores de Ricardo y Marlene, siguieron los pasos de su padre en la música. Y lo hicieron con un talento genuino que nadie puede negar. Pero también lo hicieron cargando con un apellido que es mucho más que un apellido. Es una expectativa. Es una comparación permanente. Es la sombra de un hombre que lleva décadas siendo considerado uno de los grandes del romanticismo latino. Y esa sombra, por más que se lleve con amor, pesa. Hay entrevistas en las que Mao y Ricky han hablado de la presión que implica ser hijos de Ricardo Montaner. Han hablado de la necesidad de encontrar su propio sonido, su propia identidad, su propia manera de existir en la música, sin que todo lo que hagan sea inmediatamente comparado con lo que hizo su padre. Y en esas palabras, aunque estaban dichas con respeto y con cariño, había algo más. Había la insinuación de una distancia, de una necesidad de separación
que no era rechazo, pero que tampoco era fusión total. Y eso, para un hombre como Ricardo Montaner, que hizo de la unidad familiar casi una filosofía de vida, no podía ser fácil de procesar. Eva Luna es quizás el caso más interesante de todos, y también el más revelador. Eva Luna Montaner se casó con Camilo, y ese matrimonio fue celebrado por la familia Montaner con una alegría que parecía genuina y completamente desbordada. Pero también fue el inicio de un proceso que muchos observadores notaron con curiosidad. Porque Eva Luna, después de casarse con Camilo, comenzó un proceso de construcción de identidad propia que en varios momentos pareció tomar distancia, sutil pero perceptible, de la imagen que su padre había construido para la familia. No en términos de valores, no en términos de fe, que en la familia Montaner es algo profundamente arraigado, sino en términos de narrativa, de historia personal, de la manera en que ella eligió contar su propia vida. Y hay quienes interpretaron eso como algo natural, como el proceso normal de una hija que crece y encuentra su propio camino. Pero hay otros que lo interpretaron de otra manera, que vieron en esa toma de distancia narrativa algo que iba más allá de la madurez, algo relacionado con conversaciones que nunca se tuvieron en público, con cosas que se sintieron y nunca se dijeron con claridad. Y entonces llegó el momento en que todo lo que había estado guardado encontró una grieta por donde salir. El nacimiento de Índigo, la hija de Eva Luna y Camilo, fue un evento mediático de proporciones inusuales. La manera en que se anunció el embarazo, la manera en que se vivió el parto, la manera en que toda la familia Montaner se involucró en ese proceso de manera pública y declarada, generó reacciones muy polarizadas. Hubo quienes lo vieron como algo hermoso, como una familia que celebra la vida sin vergüenza y sin reservas. Y hubo quienes lo vieron como algo distinto, como una familia que había convertido sus momentos más íntimos en contenido, que había encontrado en la exposición pública una manera de procesar cosas que quizás hubiera sido más saludable procesar en privado. Y en ese debate, que fue genuino y que se dio en muchos espacios distintos, apareció algo que nadie había dicho de manera tan directa antes. La pregunta de si la imagen de familia perfecta que los Montaner habían construido durante décadas era completamente real o si era, al menos en parte, una construcción, una narrativa, una historia que se contaba hacia afuera de una manera y se vivía hacia adentro de una manera distinta. Ahora, escucha bien esto, porque es el punto donde todo lo que hemos contado hasta ahora empieza a tener un sentido diferente. Hay un rumor que lleva años circulando en los círculos del entretenimiento latinoamericano y que nunca ha sido confirmado por ningún miembro de la familia. El rumor dice que durante uno de los periodos de mayor tensión interna de los Montaner, hubo un conflicto entre Ricardo y uno de sus hijos que fue mucho más profundo de lo que cualquiera de ellos dejó ver en público. No se sabe con certeza de cuál de los hijos se habla. Las versiones varían. Algunos dicen que fue con uno de los hijos del primer matrimonio. Otros dicen que fue con alguien de la segunda familia.
pero en lo que coinciden casi todas las versiones es en que ese conflicto tuvo que ver con dinero, con decisiones sobre el patrimonio, con la manera en que se administraron ciertos recursos durante y después de los momentos de salud más delicados, y con una sensación, al menos de parte de quien estuvo en conflicto, de haber sido dejado afuera de decisiones que le correspondían. Insistimos, esto es un rumor. No hay pruebas, no hay declaraciones, pero es un rumor que existe y que ha existido durante suficiente tiempo como para que no se pueda ignorar completamente. Lo que sí es verificable es algo que cualquiera puede notar si presta suficiente atención. Si uno revisa las publicaciones de redes sociales de la familia Montaner a lo largo de los años, si uno observa quiénes aparecen en las fotos familiares y quiénes no, si uno nota los nombres que se mencionan y los que se omiten, si uno presta atención a las ausencias, tanto como a las presencias, empieza a aparecer un patrón que es difícil de ignorar. Hay miembros de esa familia que aparecen constantemente, que son mencionados en entrevistas, que son incluidos en celebraciones, que son parte de la narrativa pública de los Montaner de manera regular y consistente. Y hay otros que aparecen con mucha menos frecuencia, que no están en ciertas fotos, que no son mencionados en ciertos momentos, que parecen existir en una zona gris de la historia familiar. Y uno puede interpretar eso de muchas maneras. Puede ser simplemente una cuestión de preferencias personales en cuanto a la exposición pública. Puede ser que algunas personas de esa familia simplemente prefieran vivir lejos de las cámaras, pero también puede ser algo más. Puede ser el reflejo de distancias reales, de heridas que no terminaron de sanar, de conversaciones que nunca llegaron a buen puerto. Y aquí viene algo que muy poca gente ha conectado de la manera correcta. La historia de Ricardo Montaner no se puede entender completamente sin entender el contexto venezolano. Venezuela fue el país que lo adoptó, el país que lo hizo estrella, el país al que él le dedicó canciones y declaraciones de amor durante décadas. Pero Venezuela también se convirtió en uno de los dolores más profundos de su vida. Cuando la situación política y social de Venezuela comenzó a deteriorarse, Ricardo Montaner no se quedó callado. Habló, señaló, denunció, y eso tuvo consecuencias, no solo profesionales, sino también personales, porque en Venezuela quedaron personas que él quería, personas con las que tenía lazos, personas que vivieron de maneras muy distintas la crisis que él denunciaba desde afuera, y esa distancia, la distancia entre el que se fue y el que se quedó, entre el que pudo irse y el que no pudo, generó tensiones que no siempre se resolvieron de manera limpia. Hay quienes dicen que algunas de las relaciones más importantes de Ricardo Montaner se fracturaron precisamente en ese punto, en la grieta entre lo que él decía públicamente sobre Venezuela y lo que algunas personas cercanas a él vivían en silencio dentro del país. Pero hay algo más que nadie mencionó durante mucho tiempo y que cuando salió a la luz lo hizo de la manera más inesperada posible.
Ricardo Montaner ha hablado en múltiples ocasiones sobre su fe. Es un hombre profundamente religioso. Su fe no es un adorno ni una declaración de imagen. Es algo que estructura su manera de ver el mundo, de tomar decisiones, de relacionarse con los demás. Y esa fe fue, durante muchos años, uno de los pilares más sólidos de su familia. Pero la fe también puede convertirse en una fuente de presión. Cuando una familia construye parte de su identidad pública sobre la base de ciertos valores religiosos, cuando esos valores se convierten en parte de la marca familiar, la presión sobre los miembros de esa familia para actuar de acuerdo con esos valores se multiplica. Y hay versiones no confirmadas que hablan de momentos en que algunos miembros de la familia Montaner sintieron esa presión de manera muy intensa. Momentos en que tomar una decisión personal, una decisión que se alejaba del molde esperado, implicaba no solo el desacuerdo de la familia, sino también una especie de ruptura con la narrativa que todos habían construido juntos. Y eso, para alguien que está tratando de encontrar su propio camino, puede ser una carga muy pesada. Y es aquí donde llegamos al punto que más gente ha comentado y que más divididos ha dejado a quienes siguen de cerca la historia de esta familia. Hay una conversación que Ricardo Montaner tuvo en una entrevista hace ya varios años, en la que dijo algo que en su momento pareció una declaración de amor hacia su familia, pero que con el tiempo adquirió un matiz diferente. Dijo algo relacionado con la idea de que en su familia las cosas se hablaban puertas adentro, que los problemas no salían a la calle, que lo que pasaba en la familia se resolvía en la familia. Y en ese momento, mucha gente lo aplaudió. Lo vio como una señal de madurez, como una muestra de que esa familia tenía los pies en la tierra a pesar de toda la fama. Pero hay quienes lo interpretaron de otra manera. Hay quienes vieron en esa declaración no una fortaleza sino una advertencia, no una descripción de cómo se resolvían los problemas, sino una instrucción sobre cómo debían manejarse. Y se preguntaron, si los problemas se resuelven puertas adentro, ¿qué pasa cuando alguien dentro de esas puertas no tiene voz suficiente para resolver nada? ¿Qué pasa cuando la puerta se cierra y adentro hay cosas que necesitarían más espacio del que esa puerta permite? Escucha lo que viene, porque es la pieza que completa el rompecabezas que hemos estado armando desde el principio. En los últimos años, Ricardo Montaner ha mostrado una faceta diferente, una faceta más reflexiva, más vulnerable, más dispuesta a hablar de las cosas difíciles con una honestidad que no siempre estuvo presente en etapas anteriores de su vida pública. Ha hablado de sus miedos, ha hablado de sus errores, ha hablado de la diferencia entre el hombre que creyó ser y el hombre que realmente fue en ciertos momentos de su vida. Y hay algo en esa apertura que resulta muy significativo, porque los hombres no suelen abrirse de esa manera sin una razón, y la razón casi siempre tiene que ver con algo que les pasó, con algo que los movió desde adentro, con algún tipo de confrontación, ya sea con otra persona o con uno mismo, que los obligó a mirarse de una manera diferente, y uno no puede evitar preguntarse qué fue lo que provocó ese cambio en Ricardo Montaner. ¿Qué conversación tuvo?
¿Qué situación enfrentó? ¿Qué le dijeron o qué se dijo a sí mismo en algún momento en que nadie estaba mirando? Y los rumores, una vez más, tienen una respuesta para esa pregunta, aunque sea una respuesta sin verificar. Se dice que hubo un momento específico, un momento que no fue grabado ni publicado, en que uno de sus hijos le dijo algo que lo sacudió de una manera que ningún crítico musical, ninguna mala reseña y ningún problema de salud había logrado sacudirlo antes. Se dice que ese momento tuvo que ver con la manera en que Ricardo había ejercido su rol de padre, no con violencia, no con abandono, sino con algo más sutil y en ciertos sentidos más difícil de procesar. Con la distancia emocional que a veces crean los hombres que están muy ocupados siendo grandes para el mundo y que sin quererlo se pierden de ser presentes para su propia casa. Se dice que ese momento fue duro, que hubo lágrimas, que hubo cosas dichas que no podían desdecirse. Y que después de ese momento, Ricardo Montaner no volvió a ser exactamente el mismo. Para bien, dicen algunos, porque lo que vino después fue un hombre más abierto, más presente, más dispuesto a mostrar su vulnerabilidad, pero también un hombre cargando con el peso de saber que algunas cosas se dijeron demasiado tarde. Hay una cosa más que quiero que consideres antes de que terminemos esta historia. Ricardo Montaner tiene una de las carreras más largas y más consistentes del romanticismo latinoamericano, más de 4 décadas de música, más de 20 álbumes, millones de copias vendidas, premios que llenarían una habitación entera. Y sin embargo, si le preguntas a alguien que lo conoce de verdad, no como fan, sino como persona, ¿cuál es el logro del que Ricardo Montaner está más orgulloso? La respuesta casi siempre tiene que ver con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con la continuidad de algo que él empezó y que se multiplicó de maneras que él no podía haber imaginado cuando era un chico de un barrio obrero en Argentina soñando con ser algo más. Y eso es hermoso y es real, pero también es la razón por la que los momentos más dolorosos de su historia son precisamente los que tienen que ver con esa familia. Porque cuando tu mayor orgullo y tu mayor vulnerabilidad son la misma cosa, cualquier grieta en esa cosa duele el doble. Cualquier secreto pesa el doble. Cualquier momento en que la realidad no coincide con la historia que contabas, duele de una manera que es difícil de describir y aún más difícil de sanar. Y quizás eso es lo que su familia ocultó durante años, sin querer ocultarlo. Del todo. No ocultaron un crimen. No ocultaron una traición de película. Ocultaron lo mismo que ocultan casi todas las familias que el mundo observa desde afuera. Ocultaron la distancia entre lo que se ve y lo que se vive, entre la imagen y la realidad, entre el amor que existe de verdad y las heridas que ese amor a veces no alcanza para curar completamente. Y cuando eso salió a la luz, no salió en una conferencia de prensa, ni en un documental, ni en una autobiografía. Salió de la manera en que salen casi siempre estas cosas, en una conversación que alguien tuvo con alguien más, en una ausencia que alguien notó,
en una publicación que alguien interpretó de cierta manera, en un silencio que duró demasiado tiempo como para seguir siendo ignorado, en la peor manera posible, que no es la manera más dramática, ni la más escandalosa, sino la más humana, la más real, la más difícil de manejar. Porque cuando la verdad sale de esa manera, no hay manera de controlarla, no hay manera de elegir el momento, ni las palabras, ni el contexto. Simplemente sale. Y entonces, uno tiene que decidir qué hacer con ella. Ricardo Montaner, con todos sus logros y con todas sus contradicciones, es un hombre que eligió hacer de su familia su historia más importante. Y eso, independientemente de todo lo demás, dice algo muy significativo sobre quién es. Lo que hizo con esa historia, lo que ocultó, lo que mostró, lo que sanó y lo que dejó sin sanar, es algo que solo él y las personas que lo rodean conocen completamente. El resto de nosotros solo podemos mirar desde afuera y preguntarnos, como siempre, cuánto de lo que vemos es real y cuánto es simplemente lo que alguien eligió que viéramos. Esa pregunta no tiene una respuesta definitiva, y quizás esa sea la respuesta más honesta que podemos dar.